regalo más grande que nos ha dejado el Señor. La palabra de Dios. Cuando tú lees la Biblia, estás hablando con Dios. Dios te está hablando. Dios te está presentando su plan, su propósito para ti. La Biblia. Y hoy quiero hablar precisamente de que debemos estudiar la Biblia, vivir como nos dice la Biblia y enseñar la palabra de Dios como lo establece la Biblia. Entonces podemos decir que hoy vamos a hablar: estudia, vive y enseña la palabra. Estudia, vive y enseña la palabra. Pero antes quiero llevarte a un contexto histórico para que podamos comprender del personaje que hoy te quiero hablar. Y es que el pueblo de Israel, por allá en el año 586 antes de Cristo, no fue hace mucho tiempo, 586 antes de Cristo, el pueblo de Dios, Israel, fue llevado cautivo. Había una gran guerra entre los países del Medio Oriente, pero se levantó un país poderoso, Babilonia, con Nabucodonosor, ¿sí? Y Nabucodonosor era el que usurpaba terrenos, conquistaba reinos. Y una de las formas como actuaban los grandes ejércitos era cautivar, esclavizar a los pueblos que conquistaban. No era la excepción, era el poderío militar de la época del Medio Oriente, los babilónicos, bajo el mando de Nabucodonosor. Tomaron a Israel. Israel buscó apoyarse en Egipto, pero no consiguió un buen aliado. Egipto era uno de los ejércitos más fuertes. Aquel ejército que fue hundido en el Mar Rojo era uno de los ejércitos más fuertes, de las culturas más prominentes. Pero no hubo quien se levantara contra Nabucodonosor. Y el reino del sur, el reino de Israel, se dividió en dos. El reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Allí entraron los babilónicos y se llevaron a todas esas personas, pero se llevaron una parte. Se llevaron a los políticos, se llevaron al poder económico, a los artesanos, a las personas que les eran útiles, que tenían talento. Pero los campesinos y a los menos pudientes los dejaron para que labraran su tierra y el pueblo no terminara de perecer. ¿Sí? Les doy un dato importante: de allí viene aquel enfrentamiento entre samaritanos y judíos, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Ese enfrentamiento viene por cuestiones culturales, porque ese pueblo que quedó permitió que vinieran extranjeros, y entonces la raza pura que querían los judíos se dañó. Entonces para ellos los samaritanos eran unos mestizos. Pero eso no está en el propósito de hoy. Lo que quiero decirte es que fue llevado en cautiverio el pueblo de Israel por 70 años. Un pueblo que le fue dada la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los libros del Pentateuco, escritos por Moisés, la ley de Moisés, esa que bajó para ser impartida al pueblo, cumplida por el pueblo, obedecida por el pueblo. Y resulta que esa ley ya estaban en cautiverio. Se perdió el sentido del propósito de Dios en su pueblo. Tuvieron 70 años en cautiverio por los babilonios. Y fue por allá en el año 536. Se va contando al revés, antes de Cristo. Por eso uno habla del año 3 antes de Cristo, 5 antes de Cristo, ¿sí? Por eso tú hablas 33 años después de Cristo, es desde su nacimiento. Se parte del nacimiento, ¿sí me explico? Ok, quiero aclararte estos detalles para que comprendamos del personaje que hoy vamos a hablar. Pero en ese exilio estuvo cautivo también Esdras, el escriba. Un escriba era un erudito de la escritura, de la lectura, de la interpretación de textos. Era un erudito de la palabra.
Y Esdras conocía muy bien la ley de Dios, conocía muy bien la doctrina. Y cuando fue llevado en cautiverio, hubo en el año 536, ya se levantó el imperio persa. Los babilonios tuvieron que ceder. Y se levantó Ciro, le llamaban Ciro el Grande de Persia, el rey Ciro. Y fue el que Dios usó para que escribiera un edicto, ¿cómo lo llaman hoy? Un resuelto, un veredicto, un edicto. Él escribió el documento que les daba libertad al pueblo cautivo de Israel. Y escribió un edicto para Nehemías, para que Nehemías fuera y reconstruyera los muros, porque cuando lo conquistaron, estoy leyendo un poquito de historia, el templo que construyó Salomón, aquel templo lujoso, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Ayúdenme, ¿sí recuerdan? Ese templo lujoso que estaba en la mente de Dios y que fue revelado para que Salomón lo construyera y que fue bastante lujoso. Bueno, los babilónicos lo quemaron, pero Nehemías fue enviado por Ciro. Dios en su soberanía tomó la mente de Ciro y permitió que el pueblo otra vez entrara a tomar posesión. 70 años. Y Esdras llegó. Imagínense cómo estaba ese pueblo, cómo estaba Jerusalén, en ruinas, un templo caído. Allí se levantan las primeras sinagogas. Por eso en el Nuevo Testamento ven que hay tantas sinagogas, ¿sí recuerdan? La sinagoga, y estaban en la sinagoga. Las sinagogas eran tipo carpas que se levantaron porque no había templo. Está interesante la historia. Entonces de allí es enviado Nehemías para que restablezca los muros, y Esdras, el escriba, fue enviado para que recuperara la palabra en el pueblo. Mira qué gran labor. Dios escogió al hombre perfecto, a Esdras. Y de ese hombre yo hoy te quiero hablar, cómo Esdras fue usado para restablecer la palabra de Dios como guía a su pueblo Israel. Eso es lo que hace falta hoy. La Biblia, como decía ese hombre allí, la gente no sabe lo que tiene en sus manos, el poder que hay en la palabra de Dios, en la Biblia. Hermanos, vivimos en la generación con mayor acceso a la Biblia en toda la historia. Te repito, vivimos en la generación, tú eres parte de esa generación, la generación que tiene más acceso a la Biblia en toda la historia. Antes había muy poca, ahorita la hay, mira, la tenemos en nuestros teléfonos. ¿Cuántos la tienen en teléfonos? La tenemos en múltiples versiones. Yo tengo varias versiones. La NBI, la NBA, ay Dios mío, las tengo todas. Todas. Las tenemos en audio. ¿Cuántos las tienen en audio? En audio también. Si no quiero leerla, puedo escuchar. Somos la generación que tenemos abundante Biblia, pero también están en estantes acumuladas allí en polvo, llenas en nuestras casas. Yo recuerdo que cuando mi mamá llegó al Evangelio, ella ponía una Biblia allí que a veces se ponía llena de polvo. Ella estaba todavía aprendiendo a caminar en Cristo, y ella la ponía en el Salmo 91 para que los demonios corrieran. Todavía en pleno siglo XXI hay gente que hace eso. Y allí pasa tal vez meses, tal vez semestres, años, y esa Biblia no me la toque. Hasta regañamos a la gente. Muchos se ríen. No me la toques, que esa está en el Salmo 91. Pónmela en el Salmo 91, que ese es el que ahuyenta a los demonios. ¿Cuántos vivieron eso? ¿Sí? Sí, es verdad. Bueno, pero sin embargo, paradójicamente, a pesar de que somos la generación donde hay más Biblia,
donde hay más palabras, donde hay más versiones, donde hay más tecnología, donde hay más acceso. Vivimos una crisis de analfabetismo bíblico. Somos, inclusive dentro de la iglesia, tenemos analfabetas bíblicos. Están dando los primeros pasos, conocen algunas historias, conocemos algunas historias sueltas, otras no. Y muchas veces ignoramos el consejo completo de Dios. No hay un orden en nuestra cabeza. Podemos concluir que hay hambre en medio de la abundancia. Aleluya. Hay hambre en medio de mucha palabra, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual. Y pasamos hambre. Pasamos a veces mucha hambre. Y tenemos el alimento, tenemos la palabra más segura, como dice la palabra, como dice la Biblia. La palabra más segura es la Biblia. Es la palabra que transforma, que edifica, que cambia. Es esa palabra que ha cambiado delincuentes. Es esa palabra que ha restaurado hogar. Es esa palabra que ha cambiado modelos caóticos. Es esa palabra que ha cambiado economías enteras. Es esa palabra que ha cambiado mentalidades, que ha cambiado culturas. Pero hoy estamos viviendo la crisis más poderosa de analfabetismo bíblico. Teniendo tanta hambre y tanta abundancia, no hemos podido equilibrar nuestras vidas espirituales con la palabra de Dios. Hermanos, hoy vamos a mirar la vida de un hombre que decidió que la palabra de Dios era el centro de su vida. Así como lo decidiste tú. Amén. Ay, son pocos. Pero yo estoy seguro que al final lo vas a decir. Así como tú decidiste que la palabra de Dios es el centro de tu vida. Todavía se sumaron otros. La palabra de Dios es el centro de nuestra vida. Aleluya. Y como resultado ha provocado un avivamiento en tu vida. Y este hombre, como resultado de hacer de la palabra de Dios el centro de su vida, él provocó un avivamiento en el pueblo de Israel. Hoy lo vamos a conocer. Por eso yo vengo a decirte que debemos estudiar la palabra. Pero no solo estudiarla, tenemos que vivir la palabra. Pero no solo vivirla, tenemos que predicar la palabra, enseñar la palabra, anunciar la palabra. La palabra de Dios no llegó para que la engavetes. La palabra de Dios no llegó para que la metas en un baúl. La palabra de Dios no llegó para que te calles. La palabra de Dios llegó como una buena noticia, como una buena nueva de salvación, como una palabra que la gente está deseosa de escucharla. La gente está anhelando muchas veces una palabra que traiga paz a su vida, que traiga cambio, que cambie el modelo, que cambie su sufrimiento, que cambie su vacío, que cambie su lamento por gozo, que cambie su tristeza en alegría. La gente está hambrienta. Lo que no ha descubierto es el poder que tiene la palabra. Pero somos nosotros, iglesia, los que debemos estudiar la palabra, debemos vivir la palabra y debemos enseñar la palabra de Dios. Ese es el tema para aquellos que toman nota. Estudia, vive y enseña la palabra. Hermanos, ese hombre del cual te quiero hablar es Esdras. Esdras, aquel escriba. No era un escriba y suena así como a un hombre guerrillero, escriba. No. Un escriba, te repito, era una persona erudita en la escritura, en la lectura, en la interpretación de textos, en el contexto de la lectura, de la literatura. Ese era Esdras. El Señor utilizó a Esdras para recuperar todo ese espacio que se había perdido. 70 años el pueblo sin escuchar palabra. Yo te invito a buscar en el libro de Esdras,
El libro de Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Ya estamos claros en el contexto. Esdras regresó a Jerusalén. Esdras regresó con un propósito establecido por Dios. Establecer otra vez su palabra. Hermanos, tú y yo fuimos llamados para establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios es su palabra. El reino de Dios es el modelo de vida en Cristo. El reino de Dios es el conocimiento de la palabra de Dios. Es hacerla en tu vida una realidad. Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, versículo 10. Vamos a ver. Yo quiero que lo leamos juntos. ¿Lo puedes poner un poquito más grande, hermano? ¿No? Ok. Desde allí pueden ver. Ustedes tienen mejor vista que yo. Bueno, lo que alcanzamos a ver. Igual lo puedes leer en tu Biblia. Esdras capítulo 10. Dice lo siguiente. Porque Esdras, a esa me gusta. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Inquirir. Ese es el primer aspecto. ¿Qué iba a inquirir? La ley de Jehová. ¿Y qué era la ley de Jehová? La Torá, las Sagradas Escrituras, la ley de Dios. Para inquirir la ley de Jehová. Y para, ¿cómo dice? Para cumplirla. Para cumplirla. Segundo, inquirir, cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Te repito, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, Esdras nos muestra aquí una fórmula perfecta, inquebrantable, una fórmula que establece un orden que no podemos saltar. El orden es estudio, inquirir, el orden es obediencia, cumplirla, y el orden es enseñar. Multiplicación. Multiplicar la palabra de Dios. Y la enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Y la pondrás en los dinteles de tu casa. Y la atarás a tu cuello. En el corazón. La esculpirás en el corazón. La tallarás en tu corazón. Hermanos, la palabra estaba retornando al pueblo de Israel. Esdras tenía esa gran misión. Ahora quiero desarrollar el primer aspecto que podemos ver allí. Estudiar la palabra. Estudia la palabra. Es el primer aspecto. La preparación del corazón, de la mente, la disposición planificada, premeditada. No es algo somero. Esdras está hablando, el texto dice, había preparado su corazón para inquirir. Cuando una persona estudia la palabra, prepara su corazón. Esa persona tiene necesidades que cubrir. Esa persona quiere alimento. Cuando una persona va a comer, lo primero que necesita es hambre. Si no, no va a comer. Si no rechaza, si no vomita, le repugna, no le apetece. Pero una persona cuando tiene hambre, dispone en su mente de comer. Esa persona dispone su corazón para disfrutar ese alimento. Esdras está hablando del alimento espiritual, de estudiar la palabra. Y dice allí la palabra, porque Esdras habría preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Hermanos, Esdras no abrió la ley de Dios por casualidad. Él no la abrió por casualidad, ni la leyó apurado 5 minutos antes de irse al trabajo, ni lo hizo para calmar su conciencia. Dice la palabra que preparó su corazón para inquirir. Hermanos, el estudio de la palabra, en el estudio de la palabra debe haber intencionalidad. Intencionalidad. Debe haber intención, debe haber disposición, debe haber hambre, debe haber necesidad, debe haber quebrantamiento.
Debe haber pasión. Debe existir en nosotros el deseo ardiente de encontrar algo que Dios me quiere hablar, pero de manera intencional. El poder escuchar la voz de Dios. Hermanos, inquirir. Inquirir significa excavar, escudriñar, investigar, buscar el significado profundo. No conformarnos someramente con lo que puede entender nuestra mente, sino buscar ese significado. Hermanos, muchos leemos la Biblia como que hiciéramos un snorkel así superficial para ver los pececitos de colores. ¿Cuántos han hecho snorkel aquí? ¿Sí? ¿Cómo es eso? Eso es casi en la superficie, ¿verdad? Con un tubito, una careta, y podemos pasar todo el día metido ahí, porque no nos vamos a asfixiar sin aire. Pero, ¿qué alcanzamos a ver? Los pececitos de colores, lo superficial, lo externo. Pareciera que muchos leemos la Biblia de esa manera, con un snorkel superficial para poder ver esos peces encimita de colores. Pero Dios nos está llamando a ponernos el tanque de oxígeno, a ponernos el equipo completo para poder bucear, para poder conocer, para poder inquirir en las profundidades. Cuando una persona dispone su corazón para estudiar la palabra, cuando una persona dispone su corazón para leer lo que le dice la palabra, cuando una persona dispone su corazón para inquirir en el conocimiento de la palabra de Dios, es una persona que se está alimentando sanamente, fuertemente, sólidamente, con alimento sólido, con alimento productivo, con alimento sustentable, con alimento que va a provocar en él cambios. Hermanos, el Señor nos llama a estudiar la palabra con intencionalidad, con disposición. Pero ¿por qué vale la pena todo este esfuerzo? Todo ese esfuerzo vale la pena, como lo dice Pablo por allá en 2 de Timoteo 3:16. Pablo les da la respuesta. ¿Por qué debemos profundizar en la palabra? ¿Por qué debemos ser intencionales en la palabra? ¿Por qué debemos disponer nuestro corazón para estudiar la palabra? Pablo dice allí que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Aquí está la respuesta. Todo, tú escudriñas, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hoy tenemos una humanidad que carece de conocimiento. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, por falta de inquirir, por falta de disponer su corazón a estudiar la palabra, por falta de disposición intencionalmente de conocer cómo Dios te quiere hablar. Y la Biblia es la palabra de Dios que nos enseña cómo debemos vivir nuestra vida como hijos de Dios. Aleluya. Hermanos, cuando estudias la palabra, estás interactuando con el mismo Dios. Estás hablando con Dios. Eso significa que estás interactuando con el aliento de Dios. Por eso dice Pablo aquí, toda la escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. Eso significa inspirar, hablar con el aliento de Dios. Cuando tú quieres escuchar la voz de Dios hoy, lee tu Biblia. Óyeme, si tú quieres escuchar la voz de Dios hoy, lee la Biblia. Porque la Biblia tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios dice Hebreos que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir. ¿Saben lo que es partir? Agarrar este micrófono y dejarle esta parte acá y la otra parte acá.
Eso es partir. Dice que es más poderosa que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando tú llegaste a Cristo, el Señor separó tu alma de tu espíritu. Tu alma estaba ligada a tu espíritu. Por eso no adorabas, por eso no entendías, por eso eras un hombre natural, por eso no había cambios, por eso leíste la Biblia 10 veces, como muchas personas dicen. La leí, pero no la entiendo. La Biblia la leen los que se vuelven locos, porque no se había separado tu alma del espíritu. Pero la palabra de Dios te está diciendo que penetra hasta partir el alma del espíritu. El hombre tiene ceguera espiritual porque su espíritu y su alma están ligados. Su alma es la que responde, su alma es la que lo guía, su alma es la que lo lleva, su alma es la que lo está acabando. Su alma lo quiere llevar rapidito al sepulcro para que no se vaya con Cristo. Y permanece atado. Pero la palabra de Dios dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Lo separa para que puedas entender ahora lo espiritual. Separa tu alma que es pecaminosa, tu alma que es mundana, tu alma que te tiene esclavizada, tu alma que quiere rebelarse y se revela constantemente contra Dios. Y separa tu espíritu que Dios te puso para adorarle. El espíritu que Dios puso en ti, dentro de mí, es para la adoración al Padre. Tú y yo fuimos creados con ese espíritu de vida, con ese aliento, para poder adorar a Dios. Pero el pecado hizo una unión entre tu alma y el espíritu. ¿Me estoy explicando, iglesia? Y es el Espíritu Santo que viene a revelarte. Y en el momento que se separa, se parte tu alma de tu espíritu, es cuando te quebrantas y ves la necesidad de Dios. Y es cuando viene el Espíritu Santo a establecer el orden de Dios. Por eso ahora tus ojos espirituales son abiertos. Por eso ahora puedes ver con claridad. Ya no eres un hombre natural como hablábamos la semana pasada. Eres un hombre espiritual. Pero el alma sigue acechando. El alma sigue intentando recuperar terreno. El alma quiere seguir teniéndote atado para que hagas conforme a la voluntad de este mundo y no conforme a la voluntad de Dios. Porque dice Pablo que la carne ala hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Y cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él quiere las cosas espirituales, no las cosas carnales. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él quiere darte una vida nueva, como te lo acaba de decir Corintios. Él quiere que lo viejo sea obsoleto, que vivas una vida gloriosa, lleno del Espíritu Santo. Por eso una persona, cuando se parte su alma y su espíritu, que conoce la palabra de Dios, viene a llenarse del Espíritu Santo de Dios. Y ese vacío, esa ansiedad, esa dependencia de la alegría, de la aprobación del mundo, esa dependencia de tus propios pensamientos, esa dependencia de la aprobación de otro, esa dependencia del amor de otro, esa dependencia de que la gente te estime, viene a quedar en el pasado. Y ahora tu vida comienza a depender de Cristo. Ahora tu vida comienza a llenarse del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, cuando estudias la palabra, estás interactuando con el mismo aliento de Dios. Termina de decir Hebreos, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra que Esdras estaba restableciendo en el pueblo.
Si quieres escuchar la voz de Dios, entonces lee la Biblia. Y si quieres escucharla en voz alta, léela en voz alta. ¿Estás escuchando a Dios? Yo te pregunto, ¿cómo está tu tiempo para inquirir? ¿Estás inquiriendo? ¿Estás escudriñando? ¿Estás navegando en las profundidades de la palabra? ¿Te estás sumergiendo en el conocimiento de la palabra de Dios? Te estás metiendo a lo más profundo. Le estás dando entrada, cabida a cada precepto, a cada decreto, a cada promesa, a cada plan de Dios para tu vida, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Dice la palabra, ¿con qué cuidará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Es la palabra segura. Si un joven quiere mantenerse firme en Cristo, la palabra de Dios es la que le guiará, es la que le debe guiar. Es ser obediente a lo que establece la palabra. Para que no lleguen días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Para que no llegue el tiempo donde ya tu juventud, tu fuerza, tus capacidades, tus movimientos sean más lentos, tu capacidad mental sea más lenta, tus canas se pronuncien, tu cuerpo se canse y ya no tengas la misma juventud, en los cuales no tengas contentamiento, en los cuales digas, no estoy contento. Tal vez ahorita el joven está muy joven, está muy enérgico, está muy dispuesto, pero después vienen los años de decadencia. La vida del hombre es vanidad. La vida del hombre pasa. A veces mi esposa y yo nos ponemos a contemplar cuando nos conocimos, éramos jovencitos. Bueno, yo más joven que ella. Pero aún recuerdo y a veces vemos, wow, ya Francisco, 20 años, ya la otra por allá en España 34 y el otro 30 y la otra ya tiene 12 y decimos, wow, nos han caído los años y ha parecido que fue ayer. Hermanos, la vida es vanidad. No le queda al hombre más que agradarle a Dios y vivir piadosamente, reposadamente en Dios. Que los años de vejez puedan ser años de satisfacción para tu vida y no de dolor y de angustia, de resentimientos, de tristeza, de que ya no tienes la misma juventud. Hermanos, Dios quiere hablarte a ti en lo secreto. Él no quiere que te conformes nada más con el alimento predigerido aquí los domingos. A veces comemos el alimento los domingos que Dios nos preparó y pareciera que es suficiente, pero llegamos el sábado y estamos frenando en el hierro ya, como dice. Ya se acabó el alimento. Hay unos que ya el lunes ya no les queda nada porque estaban tan hambrientos que el domingo se saciaron y salen de aquí, estoy lleno. ¡Qué buena palabra! Pastor, qué palabra tan poderosa. ¿Era para mí? Wow. A mí me provoca decirle, Él te tiene una para mañana y te tiene una para el martes y te tiene otra para el miércoles y te tiene una para cada día. Pero a mí me da pena y yo le digo, gloria a Dios, que edifique tu vida, hijo, que edifique tu vida. Contentos. Yo salgo muchas veces de aquí y wow, a mí me da como timidez porque la gloria es para Dios. Pastor, qué palabra y poderosa. Y yo dentro de mí oro por esa persona y digo, ojalá transforme su vida, ojalá le produzca beneficios. Pero una persona que sale aquí llena de la palabra de Dios,
Tiene que llegar. Mi hermano, yo les hablo aquí y ya en la noche tengo hambre. Yo soy un muerto de hambre. De la palabra. Soy un muerto de hambre. Soy un lambucio de la palabra de Dios. Yo salgo de aquí y ya al rato ya necesito más. Parezco un adicto de la palabra de Dios. Yo salgo aquí y ya muchas veces le digo a mi esposa en la tarde, tengo la palabra del próximo domingo. O a veces salimos y a veces me da pena con ella porque dirá, pura Biblia. Porque a veces salimos a hacer alguna diligencia y yo le digo, te espero en el carro sentado, que aquí voy adelantando alguna palabra. Es que soy un muerto de hambre. Soy un muerto de hambre de Cristo. Isaías lo dice en uno de sus capítulos. El que esté sediento que venga. El que esté hambriento que venga. El que no tiene hambre no quiere nada con Cristo. El que no tiene hambre no quiere alimento. El que no tiene hambre le gusta vivir de migajas, de lo poquito, de un mensajito que encontró en las redes sociales, de un versículo que le pasaron por WhatsApp y ahí le tiran ese pastelito como el que me llevaron anoche, que estaba bien bueno. Quedé picado con esos dos y hasta me acompañaron a degustar. Quedé picado. Yo quedo picado. Hermano, gloria a Dios, el 92% de mi incursión en las redes sociales es de la palabra, porque estoy hambriento. Yo ando buscando una palabra. Yo ando buscando sabiduría de parte de Dios. Y eso, gloria al Señor, me ha permitido alcanzar metas, alcanzar propósitos, alcanzar el éxito en esta tierra. Y Esdras no estaba equivocado, hermano. No nos conformemos con la migaja, no nos conformemos. Estudia la palabra, métete en las profundidades, escudriña la palabra, métete en lo profundo de Dios. ¿Por qué lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿En qué tiempo lo dijo? ¿Me lo dijo a mí? ¿Cómo eso afecta a mi vida? ¿Cómo cambia mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no obedezco? ¿Cómo eso puede cambiar mi manera de vivir? Eso es meterse en las profundidades. Hermanos, Pablo instó a la iglesia de Filipos. Por allá en Filipenses capítulo 4, verso 9, él le dijo: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, vivir la palabra es el segundo aspecto que hoy vamos a analizar. Y está contenido allí. Pongo otra vez Esdras 7:10. Está allí. Inquirir la ley de Jehová. Estudiar la palabra para cumplirla. De nada vale que la estudies, que escudriñes, que seas un erudito de la palabra, que sepas el contexto, que sepas todo el enlace de la palabra, pero si no la cumples, de nada sirve. Hermano, vive la palabra, conocimiento que transforma, y para cumplirla. Pablo le dice a la iglesia: lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, esto hacer. Yo le digo eso a mis hijos: lo que ustedes vean que yo haga, háganlo, porque yo imito a Cristo. Pablo lo dijo: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Hermanos, aquí es donde muchos tropezamos, en vivir la palabra, en obedecer la palabra. Es fácil, muy fácil ser un estudiante de la Biblia, ¿verdad? Eso es muy fácil. Por ahí dan hasta estudios gratis. ¿No han visto por allí? Se enseña Biblia gratis. Ven y aprende con nosotros.
Pero yo no veo que dicen, aquí te enseñamos a vivir como Dios quiere que vivas. Es conocimiento. Y Pablo dijo que la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hay gente que está llena de conocimiento, pero están muertas. Hay gente que conoce la Biblia, pero está muerta, porque no le han dado lugar al Espíritu Santo de Dios. Porque no le han dado lugar al Espíritu Santo de Dios para vivir conforme a lo que dice la palabra. Hermanos, la palabra no solamente hay que estudiarla, hay que vivirla. El conocimiento sin aplicación solo produce orgullo religioso. Yo. Es que la palabra dice. Es que yo lo sé, pero me cuesta. Es que yo sé que la palabra dice que esto no me conviene, pero yo no. Es conocimiento, no es vivencia. Hermano, es fácil ser un estudiante de la Biblia, pero ¿saben qué es difícil? Ser un discípulo de Cristo. Ser un discípulo conforme a la palabra de Dios. Esdras no tenía ni quería tener en su mente un gran conocimiento. Esdras quería tener un corazón lleno de la palabra de Dios. Disponía su corazón, disponía su mente. Cuando vamos a estudiar la palabra, para vivir la palabra tenemos que disponer nuestro corazón para que eso pueda surgir cambios en nuestra vida. Esdras dice que inquirió en la ley para cumplirla. Hermanos, vivir la palabra significa arrepentimiento. Vivir la palabra significa arrepentimiento, no remordimiento. El remordimiento no te lleva a ningún lado, te lleva a vivir una vida llorando, una vida de lamentos, una vida que no avanza, una vida triste. Una persona que tiene remordimiento nunca está alegre, tiene un gran vacío en su alma. Pero una persona que se arrepiente se quita un peso de encima. Cuando David se arrepintió, dijo: he pecado contra Dios. Él no se echó a llorar, porque de llorar no iba a lograr nada. Pero si confesaba su pecado y se apartaba de ese pecado, había un cambio para su vida. Había cambio. Y David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hermanos, vivir la palabra implica arrepentirse, perdonar al ofensor. Eso implica la palabra. Vivir la palabra significa ser más íntegro en tu trabajo. Vivir la palabra significa amar como Cristo amó. Vivir la palabra significa vivir como Cristo vivió. Esto significa, ¿sabes qué? Que si has estudiado la Biblia y solo has acumulado conocimiento, tu vida sigue vacía. He escuchado muchas personas que en medio del alcohol me han citado partes bíblicas. En medio de una borrachera, en medio de una pelea, conocen lo que establece la Biblia, pero qué difícil es cumplirla. Hermanos, vivir la palabra trae avivamiento a los demás. Cuando tú te enciendes en vivir la palabra, en conocerla y vivirla, tus hijos van a querer hacer lo que tú haces. Cuando tú te enciendes y no solamente la estudias, sino que se la modelas, la iglesia va a querer servir a Cristo como tú sirves a Cristo. Cuando tú modelas el evangelio, cuando tú modelas la palabra que te ha sido revelada, el vecino va a ver el cambio en ti y va a querer ser como tú. Vivir la palabra trae avivamiento, trae cambio.
Y este es un año de cambio, de avivamiento, hermano. El esfuerzo de Esdras lo vamos a ver en Nehemías capítulo 8. Para los que toman nota, ese es otro pasaje que está concatenado con la palabra de hoy. Léanse el capítulo completo, número 8 de Nehemías. Quiero leerte algunos textos. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Mira cómo dice: y se juntó todo el pueblo, por lo que estaba haciendo Esdras, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, trajo unidad en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley, que trajera la escritura de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Siguiente. Y el sacerdote Esdras, era escriba y era sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, trajo la escritura. En ese tiempo no la Biblia, no estaba el Nuevo Testamento, ¿sí? Era solamente la Sagrada Escritura. Así de hombres, dice, delante de la congregación, de la iglesia allí. En ese tiempo no se hablaba de iglesia, se hablaba de congregación. Y así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del 7º mes. Siguiente, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Se metieron en la palabra desde que amaneció hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Siguiente. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito. Tenía hasta púlpito de madera. Se parecía a este, de madera, que habían hecho para ello. Mira cómo la palabra se restableció. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Isías, Amasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Adana, Zacarías y Melusán. Abrió pues Esdras el libro, abrió a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se distrajo, estuvo atento. Abrió pues, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Aleluya. Hermanos, cuando el pueblo escuchó la palabra, su reacción no fue indiferencia, fue adoración. Cuando tú estudias, cuando tú vives la palabra, cuando tú modelas la palabra, se enciende el avivamiento en una iglesia, se enciende el avivamiento en un hogar, se enciende el avivamiento en tu universidad, se enciende el avivamiento en tu comunidad, se enciende el avivamiento en tu trabajo. Cuando te tomas un tiempo y vas a almorzar y te tomas un discípulo y le comienzas a hablar de Cristo y le comienzas a leer la Biblia, esa persona está urgida de que le des alimento espiritual. Y hay crecimiento, y hay amenes, amén, amén, alzando sus manos. Y va a haber humillación, y va a haber adoración, y las personas se inclinarán a tierra y dirán, esa palabra es necesaria para este pueblo, esta palabra es necesaria para mi hogar, esa palabra es necesaria para mi comunidad, esa palabra es necesaria para mi amigo, para mi amiga, para mi hermano, para mi esposo, para mis hijos. Ese es el poder de la palabra de Dios. Hermanos, cuando el pueblo escuchó la palabra, su reacción no fue indiferencia, por el contrario, mira lo que dice el versículo 6: se humillaron, se inclinaron y adoraron a Jehová, rostro en tierra.
inclinados en tierra. Hermanos, lloraron, dice el versículo 9. Ubica el versículo 9, hermano. El versículo 9 dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo lloraba al escuchar esas palabras porque se dieron cuenta de lo lejos que estaban de la voluntad de Dios. Tus hijos no han llegado a Cristo porque están lejos de la voluntad de Dios. Tu esposo no ha llegado a Cristo porque está lejos de la voluntad de Dios. Y lo único que le va a hacer tomar el rumbo del Evangelio es que tú le modeles la palabra de Dios. Es que tú estudies y vivas la palabra de Dios. Hermano, el verdadero propósito de las Escrituras, como le dijo Pablo a Timoteo en ese versículo que leímos de 2 de Timoteo 3:16, pero el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, el último aspecto que te quiero compartir es que no solamente la estudies, no solamente la vivas, sino que tenemos que enseñarla. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. La multiplicación de esa gracia que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo Esdras 7:10, y para la última parte, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar lo que Dios nos revela. Tenemos que enseñar el modelo que Dios ha establecido en nuestras vidas. La palabra debe fluir en nuestras vidas. Esdras no se quedó con lo que aprendió. Esdras lo multiplicó. El diseño de Dios, hermanos, para mi vida y para tu vida, es un canal. Tú eres un canal de Dios por donde fluye la palabra de Dios. Tú eres el canal que Dios está usando para llevar la palabra. Tú eres el canal que Dios está usando para transformar vidas. Tú eres el canal que Dios está usando para que muchos puedan comer el alimento que hoy el mundo está hambriento y lo tiene, pero no lo comen. Tú eres el canal. El Señor no te hizo una represa, un estanque, para que eso quede allí y se pudra, se ponga fétida del agua. Un agua almacenada por tanto tiempo pierde su aroma, pierde su olor natural y toma un olor de almacenado, de viejo. La palabra de Dios es fresca. Por eso ella fluye en nuestra vida como ríos de agua viva. Un río no se estanca, un río corre. Un río va arrastrando con las suciedades. Un río va limpiando. Un río lucha por prevalecer cristalino. Un río arrastra lo que no sirve. Eso es la palabra de Dios en tu vida. Es un canal de limpieza, es un canal de restauración, es un canal que alcanza a las personas que están necesitando el alimento de la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 2, versículo 2, lo que toman nota, segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros llegamos a Cristo no para almacenar la palabra, llegamos a Cristo para enseñar la palabra, para multiplicar la palabra de Dios. Hermanos, una vez que la palabra te ha llenado y te ha transformado, tienes el deber de compartirla. Mira cómo lo hacía. Vamos otra vez a Nehemías. Nehemías es la ejecución del plan. Nehemías capítulo 8. Vamos a Nehemías capítulo 8, versículos 7 y 8. Allí nos damos cuenta que
Esdras no estaba solo. Había un grupo de levitas que le ayudaban. ¿Y qué hacían? Mira lo que hacían. Y los levitas, Jehú, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebateí, Jodías, Masías, bueno, todos ellos, dice, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y el versículo siguiente dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, ahí está una clase maestra para los que quieren hablar de la palabra, una clase maestra de la enseñanza bíblica. Mira, en primer lugar dice, leyeron el libro claramente. Leyeron el libro claramente, es decir, respetaron el texto. En segundo lugar, pusieron el sentido y ponían el sentido, es decir, que lo explicaron con claridad. Y en tercer lugar, de modo que entendiesen la lectura, se aseguraron de que la gente pudiera aplicarla. Eso es lo que yo hago cada domingo acá. Eso es lo que yo hago cada domingo acá. Eso es lo que yo hago cada iglesia va a tu casa. Eso es lo que yo hago cada vez que le predico a alguien, cuando enseño a alguien. Yo leo la Biblia, que es la palabra de Dios, claramente, sin mentiras. Y después le pongo sentido. Y de modo que verifico que la iglesia entendió la lectura. Mira qué poder de la palabra. Mira qué trabajo el de Esdras. Hermanos, el mandato no fue a nosotros, no fue que organizáramos eventos. Ese no fue el mandato. Que diéramos charlas motivacionales. Ese no fue el mandato. El mandato apostólico fue en 2 de Timoteo 4:2. Ese sí quiero que lo busques. 2 de Timoteo 4:2. Ya próximo a concluir. Mira cuál fue el mandato. No fue a que hicieras eventos. No fue a que buscaras llamar la atención con tus propios aparatajes. No. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el mandato apostólico que tenemos. Hermanos, no tienes que ser un pastor para poder enseñar. No necesitas ser un pastor, un maestro de escuela dominical, un profeta. No necesitas ser un evangelista para enseñar la palabra. Pero sí tienes que enseñarle la palabra a los hijos cuando te sientas a la mesa. Sí tienes que compartirla con tu compañero de trabajo que está pasando por un divorcio, que está pasando por un fracaso, por una situación económica. Sí tienes que compartirla con él, hermano, y sí tienes que discipular a un nuevo creyente. Tienes que soltar esa palabra que Dios te ha revelado. Ese creyente que ha llegado a la iglesia. Hermano, ya quiero concluir. Cuando una iglesia estudia la palabra, vive, la enseña, cuando hace eso, ocurre algo muy hermoso. Comienza a generarse frutos. Comienza a reavivar el estudio, la vivencia y la enseñanza de la palabra. Hermanos, Nehemías en el versículo 8 del capítulo 8, Nehemías 8:10. Vamos a verlo allí por última vez, ya estamos terminando. Vamos a ver qué pasó después que lloraron. Vamos a ver qué pasó después que lloraron. Llegó, les dijo, y comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanos, después que lloraron, que hubo arrepentimiento,
Nehemías le dice que no se entristezca, porque la palabra trajo gozo y avivamiento al pueblo. Y el versículo 12, ya para concluir, dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber. El versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones. La gente comienza a dar, la gente comienza a cambiar el corazón, se quita el egoísmo, llega la unidad y comenzaron a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermano, vivir, entender, obedecer la palabra de Dios no debe terminar en tu vida como una carga pesada. No, por el contrario, debe terminar con un gran regocijo, con una gran libertad para tu vida, con un gran gozo en tu vida. Ya es tiempo de tomar la palabra de Dios en nuestra mano como lo hizo Esdras, de revelarla en tu hogar, de revelarla en tu comunidad, de revelarla en tu trabajo, de revelarla a tus hijos. Pero no solamente de revelarla. Para poder revelar la palabra, tienes que estudiarla, tienes que meterte en las profundidades. Y cuando te metas en las profundidades, habrá en ti arrepentimiento, habrá cambio, habrán vivencias nuevas en el Espíritu, habrá una vida, como hablábamos la semana pasada, una vida espiritual y gloriosa en Cristo que trae crecimiento en todos los lugares donde te desempeñes como hijos de Dios. Si es en la iglesia, generarás crecimiento. Si es en tu hogar, traerás arrepentimiento. Si es en tu comunidad, impactarás con la palabra de Dios. Si es en tu trabajo, traerás sanidad sobre todo proceso de corrupción que haya en tu trabajo, porque verán en ti la luz del Evangelio, la transparencia, la imagen de Cristo, lo glorioso del Evangelio, lo poderoso y transformador que Dios te ha regalado. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios.